Amigos, bienvenidos a USA en Español. Sorpresa el día de hoy para todo el país con un nuevo anuncio del gobierno federal que alegra el bolsillo de todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y cómo le afecta a la economía de todas las personas que vivimos en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento por fin una buena noticia por parte del gobierno federal de los Estados Unidos para todo el pueblo americano, que recordemos hemos estado sufriendo no solamente por la pandemia del coronavirus, que tanto daño le ha hecho a las familias en todo el país, pero también la grave crisis económica que vive los Estados Unidos, una de las peores en los últimos 40 años, especialmente por el problema de la inflación. El alto costo de la vida, el incremento descontrolado de los precios que lamentablemente no parece tener un fin, pero que ahora el gobierno federal ha dicho el día de hoy, por fin comienzan a llegar las buenas noticias económicas que todo el país va a comenzar a sentir durante los próximos días. La inflación se ha enfriado levemente en el mes de abril a medida que ha disminuido el ritmo de crecimiento de los precios tanto anual como mensual. Esto según los datos publicados el día miércoles por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que el Departamento de Trabajo todos los meses tiene que dar justamente la estadística del tema de la inflación que hemos vivido durante el mes anterior, pues ahora, el día de hoy, se han anunciado los datos de la inflación para el pasado mes de abril, lo que está llenando de optimismo a algunos analistas económicos que están diciendo este es un buen signo, es un buen síntoma de que los problemas económicos pudieran estar comenzando a resolverse en todo el país. Fíjense lo siguiente, yo creo que el gran problema de la inflación, como siempre lo he venido diciendo durante los últimos meses en cada uno de mis videos, en primer lugar es responsabilidad de la Reserva Federal, quien no ha hecho su trabajo como debería de hacerlo. Hace pocas semanas la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés y yo creo que esto comienza justamente a traer algún efecto dentro de los datos económicos, pero también tenemos que recordar que el alto costo de la vida continúa para todo el pueblo americano, quien no cuenta con el dinero suficiente todavía para poder tener una vida digna en este país. Una cosa son los datos macroeconómicos, pero otra cosa es el sentir el día a día del pueblo americano, quien continúa luchando por el alto costo de la vida en este país. El índice de precios al consumidor, que es por supuesto el indicador económico de inflación observado de cerca por el Departamento de Trabajo, aumentó un 8.3% en los últimos 12 meses y un 0.3% solamente en el mes de abril. Los economistas esperaban que la inflación anual bajara al 8.1% en marzo y con un aumento del 0.2% de los precios según estimaciones de consenso. Esto no quiere decir que el problema de la inflación se está resolviendo. Esto lo que quiere decir es que los precios continúan subiendo, pero ya no están subiendo de una manera tan rápida, tan volátil como había estado subiendo durante los últimos meses. Continúan subiendo, pero de una manera un poco más moderada, justamente lo que trae un indicativo a los analistas económicos de que pudiera estar teniendo algún efecto en la economía del país las acciones que el gobierno federal y la Reserva Federal, actuando tarde, por cierto, están tomando en gran medida. Recuerden ustedes también que a final de este año vienen las elecciones de mitad de término para el Congreso y el pueblo americano va a comenzar a pasar factura a los líderes que no han tomado las acciones correspondientes. Esto es lo que dicen los analistas políticos a lo largo y ancho de todo el país. La inflación se desaceleró desde una tasa anual del 8.5% en el mes de marzo y un enorme aumento mensual del 1.2% a medida que los precios de la gasolina y el petróleo, también el gas, cayeron desde un máximo impulsado por la guerra en Ucrania. Y aquí yo quiero hacer una pausa, porque ahora resulta que el causante de todos los problemas que tiene el país es la guerra de Ucrania. Esto es lo que nos quiere hacer creer algunos analistas económicos, pero también algunos funcionarios del gobierno federal
que ahora quieren justamente echarle la culpa a Vladimir Putin, a Ucrania, a la guerra de Rusia, de todos los problemas económicos que vive el país. La inflación, amigos, en los Estados Unidos es un problema desde antes de la guerra. Yo creo que esto es un insulto a la inteligencia del pueblo americano querer ahora justificar con la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia, Vladimir Putin, el presidente Zelensky y todo el conflicto que existe en Europa del Este, querer ahora justificar todos los problemas económicos y especialmente el tema inflacionario. Si es verdad, la guerra trajo el incremento de los precios de la gasolina, los precios del gas, los precios de los combustibles, pero también tenemos que entender que el incremento descontrolado de los precios viene desde hace ya más de un año, que lamentablemente por la falta de acción del mismo gobierno federal y de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha traído como consecuencia que ahora tengamos que lidiar con unas consecuencias económicas mucho más difíciles, mucho más complicadas de lo que hubiéramos tenido que lidiar si se hubiesen tomado las acciones a tiempo. Los precios de la gasolina cayeron un 6.7% en el mes de abril y los precios de la energía en general cayeron un 2.7% el mes pasado después de las ganancias de 2 dígitos en el mes de marzo. Los precios de la gasolina siguen subiendo un 44.7% en los últimos 12 meses y los precios de la energía siguen subiendo un 30.3% más alto que en el mes de abril del año 2021. Pero tenemos que entender que la guerra de Rusia y Ucrania, amigos, es algo que nosotros no podemos controlar. Y el gobierno federal tiene que tomar acciones para tratar de minimizar el impacto económico que siente día a día el pueblo americano, que lo único que quiere, como siempre lo digo, es contar con el dinero necesario para poder tener una vida digna en este país. El pueblo trabajador, que generalmente no está pendiente de todos estos datos económicos, pero sí está pendiente de cuando va al supermercado, que no le alcanza el dinero para poder comprar los productos que generalmente están acostumbrados a adquirir. Si bien una caída de los precios de la gasolina trajo cierto alivio para los consumidores, la inflación en otros bienes y servicios cruciales ha aumentado, continúa aumentando y ese es el gran problema que continúa teniendo este país. Los precios de los alimentos aumentaron un 0,9% en el mes de abril y un 9.4% durante el año. El aumento anual más pronunciado desde abril de 1981. Y solo los comestibles costaron un 10.8% más en los últimos 12 meses. Los precios de los servicios de transporte también aumentaron un 3.1% en este mes y los precios de los servicios de atención médica aumentaron un 0.5% en el mes de abril. En pocas palabras, la gasolina ha bajado poco, el gas ha bajado también un poco, el precio de las energías y los combustibles comienza a descender de una manera leve y por eso es que ahora estos datos económicos arrojan una inflación no tan volátil y no tan creciente como la que hemos visto en los últimos meses. Esto no es indicativo de que el pueblo americano está teniendo una vida mejor y yo creo que en esto es lo que debe enfocarse el gobierno federal, el Congreso de los Estados Unidos y la Reserva Federal, la primera responsable del caos económico que vive el país. La inflación de los bienes distintos de los alimentos y la energía, que los economistas llaman, por cierto, inflación subyacente, también aumentaron un 0.6% en abril tras un aumento mensual del 0.3% en el mes de marzo. La inflación subyacente es importante para los economistas porque elimina los precios más volátiles de los alimentos y la energía, lo que brinda una visión más clara de todas las tendencias más amplias más allá de esos dos mercados. Y esta foto que ustedes ven en pantalla, amigos, es la consecuencia de la inflación, donde el dinero comienza a perder valor y ahora resulta que tenemos que pagar mucho más dinero por adquirir los mismos bienes y los mismos servicios. Es decir, la inflación continúa haciendo estragos
a pesar de que los datos económicos el día de hoy muestren un leve impacto positivo de manera macroeconómica para todo el pueblo americano. Amigos, recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.